Muchos devotos católicos creen que en 1917 la Virgen María se apareció a 3 niños portugueses y les confió los llamados 3 secretos de Fátima. Se dice que estas profecías alertan a la humanidad sobre el terrible final que le espera al mundo si sus habitantes no vuelven al buen camino. Pero, ¿hay algo de verdad en esta historia? Un análisis más profundo podría arrojar luz sobre una posible conexión entre estos secretos y la inestabilidad actual. Algunos sugieren que existe una relación directa entre las profecías apocalípticas de María y los actuales conflictos entre las 2 religiones más practicadas del mundo. ¿Podría el escenario de las apariciones proporcionar una pista sobre esta posible relación? Se produjeron en Fátima, Portugal. Fátima recibe su nombre de una princesa llamada, a su vez, como la hija más querida de Mahoma. Mahoma es el fundador de la religión islámica, la que hoy día practican los musulmanes. Algunos creen que no es una coincidencia que 2 de las figuras femeninas religiosas más importantes, María y Fátima, tengan un papel protagonista en esta historia. Los musulmanes profesan un gran respeto a la Virgen María. Es la única mujer a la que se menciona en el Corán. María, nuestra Madre Celestial, aparece más veces en el Corán que en la Biblia. Existe una misteriosa conexión en todo esto. Los creyentes apuntan a esta conexión como el motivo por el que María eligió el pueblo de Fátima para revelar sus profecías. María se apareció en Fátima como muestra de su agradecimiento a los musulmanes por el respeto que le profesan. ¿Podrían las llamadas profecías de Fátima terminar escondiendo la clave para sosegar el turbulento mundo actual? ¿Y podría ser esta una progresión de acontecimientos que empezara durante la primera mitad del siglo XX? Solo la única testigo superviviente de las apariciones de María tendría las respuestas. 24 años después de proclamar haber recibido la visita de la Virgen, Lucía dos Santos, que vivió como monja en Tui, Galicia, decidió que el mundo estaba por fin preparado para escuchar los 2 primeros de los 3 secretos de Fátima. La tercera y más escalofriante de las profecías permanecería oculta otros 60 años más. En 1941 empezó a escribir sus memorias y en ellas reveló todos los detalles de lo que había ocurrido. La primera fue una espeluznante visión de un infierno en llamas, que algunos interpretan como un mensaje sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial. Esta guerra ha de terminar muy pronto, pero si la humanidad no deja de ofender a Dios, otra ha de llegar y estallará durante el pontificado de Pío XI. Para algunos, la coincidencia de este secreto con los hechos reales es auténtica. La Primera Guerra Mundial terminó el año en que la Virgen supuestamente se apareció en Fátima. Hay que señalar también que en aquella época, 1917, no existía ningún Papa Pío XI. Solo el tiempo diría si esa predicción habría de hacerse realidad. El Papa regente en la época en que se produjeron las visiones era Benedicto XV, así que Nuestra Señora incluso dio el nombre del Papa Pío XI. Pero no se acaba ahí la intriga de esta profecía. Lucía cuenta que la tenebrosa adivinación de María proclamaba un misterioso augurio que señalaba el comienzo de una nueva gran guerra. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que esa es la señal enviada por Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes. 25 de enero de 1938, 2 meses después de que Adolf Hitler mantuviera una reunión secreta para revelar sus planes de guerra a su círculo más íntimo de asesores. Una fatídica serie de patrones de luz iluminaron el cielo de la noche sobre toda Europa. ¿Fue esta la premonitoria señal descrita en el segundo secreto o solo una coincidencia cósmica? Estas espectaculares auroras boreales fueron vistas en toda Europa, tanto que en Suiza todavía se podía leer el periódico en la calle a las 11 de la noche. Esa fue la señal de que Dios iba a castigar al mundo. Pero la causa de este fenómeno natural tiene una clara explicación científica.
No ocurre siempre que las auroras boreales se vean en latitudes tan al sur. Pero en 1938 se produjo un máximo solar. Y cuando hay máximos solares, se originan tormentas solares, patrones de campos magnéticos del Sol muy fuertes, que interactúan con el campo magnético de la Tierra y provocan auroras boreales muy visibles. Algunos creen que el despliegue de luz de 1938 dotaría de credibilidad al mito. 47 días después de aquello, Hitler invadió Austria. La gente dice que eso ocurrió en 1938 y la Segunda Guerra Mundial no estalló hasta el 39. No obstante, los historiadores coinciden en señalar que la guerra empezó a gestarse cuando Hitler movilizó sus tropas hasta Austria. Y eso sí sucedió durante el pontificado del Papa Pío XI. El segundo secreto culmina con una nueva advertencia, esta vez sobre el fenómeno político y económico que ganaba terreno en el mundo por entonces, el comunismo, y su principal valedor, Rusia. Según Lucía, María dijo: vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras. Varias naciones serán aniquiladas. Una consagración es confiar algo a Dios. Un país o una persona o lo que sea se confía a la protección de Dios o de la bendita Virgen María. Nuestra Señora nos advirtió de que en Rusia se desencadenaría un infierno, que fue el comunismo, que esparciría sus errores por el mundo. A través del comunismo se llega a los gobiernos sin dioses, porque son ateos. En 1917, la Revolución Rusa derrocó al régimen zarista y poco después implantó una dictadura comunista, la Unión Soviética. Los rivales del poder establecido fueron pronto eliminados, incluidos los líderes religiosos. Destruyeron iglesias, motivos religiosos, asesinaron a cientos de civiles y anunciaron que sería el poder y la autoridad del gobierno los que sustituirían a Dios en nuestras vidas. La gente de la Unión Soviética realmente creyó que asistían al fin del mundo, que Lenin era el anticristo, porque les dijo que no había Dios, que Dios era el Estado, que él era Lenin y que les iba a proveer de cuanto necesitaban. Era casi como un nuevo Dios. Según la historia, estos ultrajes cometidos contra el cristianismo motivaron una nueva aparición sagrada. El 13 de junio de 1929, Nuestra Señora se le apareció a la hermana Lucía y le dijo: ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, que consagre a Rusia para que cierto periodo de paz le sea garantizado a la humanidad. Con el destino de la humanidad aparentemente pendiendo de un hilo, Lucía reveló su urgente mensaje al Papa del momento, Pío XI, tal y como fue anunciado. Pero el Papa decidió no llevar a cabo la orden. Por algún motivo el Papa creía en ellos, pero no actuó en consecuencia, consagrando a Rusia. Algunos creen que de hecho Lucía apunta a este retraso como un factor que favoreció la expansión de los demonios comunistas. La mayoría de los historiadores estarían en desacuerdo y señalan su propio culpable. El creciente poder de la Unión Soviética fue lo que propició la difusión del comunismo. En 1941, la Segunda Guerra Mundial asola toda Europa. Millones de personas sufren bajo el terror en aumento del sistema opresor comunista de la Unión Soviética. Otros tantos mueren en los campos de batalla y de trabajo. En un intento por detener tanta barbaridad, el siguiente Papa, Pío XII, procedió a la consagración de Rusia. El Papa Pío XII realizó la primera consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero, como Lucía dijo entonces, no se hizo de acuerdo con el procedimiento exigido por la Virgen, porque la hizo el Papa unilateralmente, sin contar con la opinión de los obispos del resto del mundo. Pendientes de cumplir, por tanto, las instrucciones de María, dos intentos más de consagración se realizaron en 1952 y 1964. Pero según las palabras de la atormentada hermana Lucía, Dios no quedó contento, y el mundo sufrió por ello. Como la consagración no se produjo cuando Dios ordenó que debía producirse, Rusia esparció sus errores por el mundo.
Justo como la aparición de María supuestamente había anunciado, China se convirtió en un estado comunista en 1949. Fidel Castro declaró oficialmente comunista a Cuba en 1961. A principios de los 80, casi la tercera parte de la población mundial vivía bajo un régimen comunista. Rusia había expandido eficazmente el comunismo y el ateísmo. Algunos exégetas de la Biblia sugieren que la expansión del comunismo también fue pronosticada en el Apocalipsis. En el Apocalipsis 12:3 se menciona a un gran dragón que sacude un tercio de las estrellas. Lo que también es interesante porque en su momento de mayor expansión, el imperio comunista dominaba sobre un tercio de la población mundial. Pero ¿prueba eso de manera irrefutable que múltiples profecías coinciden con los hechos presentes y que el segundo secreto pronosticó la expansión del comunismo? Entretanto, un tercer y más tenebroso secreto quedaba aún por divulgarse. Uno que según los creyentes podría hacerse realidad en nuestro tiempo. En 1941, la hermana Lucía escribió los 3 primeros secretos por solicitud del obispo de Leiria, Fátima. Más tarde el obispo le dijo a Lucía, hay más, sabemos que hay más. Cuando la hermana Lucía cayó enferma en 1943, el obispo le ordenó escribir el tercer secreto, el que había mantenido tantos años oculto. Lucía accedió, pero el mundo tendría que esperar un poco más para conocerlo. Escribió el secreto y lo metió en un sobre sellado con lacre, pidiendo que solo fuese abierto en 1960 o después de su muerte. ¿Pero por qué 1960? ¿Cuál era el impactante contenido de aquel sobre?